Hoy vamos a hablar de algo que todos en algún momento nos hemos preguntado. ¿Qué camino escojo como desarrollador de software? Cuando empecé a programar, sinceramente no tenía ni idea de qué quería hacer, pero los roles, las especializaciones, todo era muy confuso. Por no decir que no tenía ni idea de qué había. Para mí lo único que existía era el backend y el frontend. Y hasta tercero de carrera no tenía muy claro lo que era. Cuando acabé la carrera seguía un poco en esa situación. Pero mi primer paso fue meterme de lleno en el backend. Aprendí sobre APIs, bases de datos, servidores, sistemas distribuidos y en general sobre procesado de la información. Fue un buen inicio, pero las tecnologías que había se me quedaban un poco anticuadas y me gustaba hacer front en mi tiempo libre. Y pronto apareció un amigo que me ofreció una oportunidad. Así que me convertí en full stack developer. Poder trabajar tanto en el frontend como en el backend me permitió entender mucho mejor todo el ciclo de desarrollo de una aplicación y trabajar con un montón de problemas nuevos que me permitieron entender mejor las necesidades de cada rol. Pero por cosas de la vida finalmente di el salto en esta misma empresa hacia un papel de DevOps o Cloud Engineer, que es donde estoy ahora, especializándome en AWS e infraestructura en general. Y no contento con eso, he decidido que quiero acercarme más a la inteligencia artificial y voy a empezar un máster de inteligencia artificial con una especialización en Data Engineering, porque al final creo que es lo que más tirón va a tener a futuro, aparte de que obviamente son cosas que me gustan mucho y realmente quiero investigar, aunque luego no lo traslade a mi ámbito laboral. ¿Ves? En muy poco tiempo hemos podido recorrer muchos roles con una misma persona y hay un montón de sectores a los que ni siquiera me he acercado. Así que hoy quiero ayudarte a entender mejor todos los roles de la ingeniería de software y a cómo puedes dirigir tu carrera de la mejor manera posible. Para empezar, vamos a ver en Manfred el análisis de salarios, para ver mejor qué roles hay y qué salario podéis esperar de cada uno. Porque sí, el salario es importante a la hora de decidir a qué queremos dedicarnos. Manfred es una herramienta que ayuda a los desarrolladores y a las empresas a conectar a la hora de buscar empleo y buscar trabajadores. Aquí encontraréis información muy valiosa sobre los salarios y la demanda que hay de cada uno de los roles. Además de, por ejemplo, los lenguajes y frameworks más solicitados de cada uno. Tienen un montón de recursos útiles, además de este análisis que hacen creo que cada año, como por ejemplo una plantilla para tu currículum, y colaboran con muchas empresas que ponen ahí sus ofertas de trabajo para intentar captar talento. Obviamente sobra decir que esto no está sponsorizado, hay otras muchas investigaciones que hay, como por ejemplo la que hace Stack Overflow todos los años, pero como me quiero centrar en España en este caso, vamos a verlo en Manfred porque me parece bastante interesante. En esta primera tabla lo que podemos apreciar es que, quitando a lo que son managers y tech leads, los puestos de responsabilidad, que obviamente son los que más cobran, podemos ver que la mayoría de sueldos van desde los 30 a los 60.000 más o menos, pero que en general están bastante repartidos, siendo sobre todo la arquitectura de software y el SRE o la infraestructura, DevOps en general, los puestos que más dinero se llevan, yendo de media entre los 40 y los 80.000 euros. Eso sí, me parece una horquilla muy grande y ya veis que la mayoría se queda alrededor de los 50.000, que no es para nada un mal sueldo. Otro puesto que también está bastante repartido, diría yo, es el de Data Engineer. No es que haya una gran cantidad de gente cobrando muchísimo dinero, pero sí que es verdad que parece que al estar más distribuido hay más posibilidades de que llegue a cobrarse mucho dinero. Si nos vamos al backend, en general está bastante distribuido con unos salarios bastante decentes, siendo PHP y .NET los que tienen los salarios más altos en comparación a los demás de media, aunque en general Python también está muy repartido. Esto en parte yo creo que se debe a que Python se utiliza en un espectro muy amplio de sectores y de formas muy diferentes. Por lo tanto, habrá gente utilizándolo en cosas muy comunes que ganará poquito dinero y gente utilizándolo a lo mejor en análisis de datos o cosas más con más chicha que sí que van a ganar más dinero. Por otro lado, PHP y .NET son sistemas que ya llevan mucho tiempo de recorrido y al final la gente que lleva trabajando mucho tiempo son muy seniors y al haber muchos seniors es más fácil que el salario suba. Si nos vamos al frontend, en general los salarios son más altos en el backend y donde más dinero hay ahora mismo es en Angular. Yo creo que también un poco por lo mismo que con .NET mucha gente tenía sistemas Angular y los ha debido mantener, entonces al final un experto en Angular cobra más. Además de que hay mucha gente que se ha ido especializando en React porque ha cogido mucha fama, entonces yo creo que hay muchos junior que están trabajando en React y por lo tanto esa franja salarial baja mucho. Y luego Vue en general está muy distribuido. Vue es el framework que yo he utilizado cuando he trabajado como full stack en frontend y las últimas versiones están muy bien, me gusta mucho y le veo bastante competencia contra React. Si nos vamos a mobile, un desarrollador Android cobra un poquito menos que uno de iOS y esto en parte se debe a que, de nuevo, hay muchos desarrolladores Android o en Flutter o sistemas similares que no se centran tanto en desarrollar únicamente iOS
roles. Entonces, los desarrolladores con más experiencia que hacen aplicaciones solo para iPhone, iPad, etcétera, pues lógicamente también cobran un poquito más. Y dentro del análisis que ha hecho Manfred, QA y Test Engineer son los que están peor pagados. Bajan casi todos por debajo de los 40.000, ni siquiera tiene gráfica, así que yo creo que es más por falta de estadística o por falta de datos. También es verdad que no es el rol más común del mundo, es decir, así como hay muchas empresas que quieren tener backend, no muchas empresas quieren, aunque creo que deberían, tener un QA. Pasando a la parte de infraestructura, los roles de infraestructura como Site Reliability Engineer, DevOps o como lo queráis llamar, son los salarios más altos, ya que la mayoría de la gente cobra por encima de los 40.000 euros, que en comparación al resto de salarios de España está bastante bien. Mientras que, por ejemplo, un administrador de sistemas se queda en el rango de los 30.000. Entrando más en profundidad en la parte de Site Reliability o DevOps, tanto Terraform como Kubernetes garantizan unos sueldos de cerca de 60.000 euros anuales, no digo más. Por otro lado, si decís ¿en qué infraestructura cloud me conviene más certificarme o especializarme? Os da absolutamente igual, son prácticamente idénticos los salarios entre AWS, Google Cloud, Azure, no va a haber una gran diferencia por especializarte en uno u otro, todos son demandados prácticamente en igual medida. Si pasamos a analizar los Data Analyst o Data Scientist y Data Engineer, el Data Engineer gana un poquito más que los dos anteriores, pero en general son salarios muy repartidos de nuevo y muy estándar. Yo los pondría alrededor de unos 40.000 y con este boom de la IA ha aparecido un nuevo rol que sería el ingeniero de IA. En este caso creo que Manfred se centra mucho en el uso de la IA para el Data Analysis, una persona que se dedica a integrar la IA en el análisis de datos. Que estos roles, en cuanto pasas de los 2 años de experiencia, prácticamente en todos los casos pasan de los 40.000 euros. Y de liderazgo, aunque asumo que si estáis viendo este vídeo no estáis dentro de este rol, están en prácticamente todos los casos cerca de los 60.000 euros, por no decir entre 60 y más de 80.000. Vale, pero entonces, ¿qué hace cada uno de estos roles? Por ejemplo, el backend se dedica sobre todo a la construcción de APIs, de procesos en general, de cómo fluye la información dentro de una aplicación. Por ejemplo, llega un mensaje, tienes que ver cómo lo procesas y cómo llega a la base de datos o al cliente. Para mí es una parte muy divertida y me gusta mucho y suele conllevar retos bastante interesantes de resolver. Y si profundizas un poco o te toca un rol que esté muy cerca de la red, es muy interesante también poder optimizar las comunicaciones y cosas así. El frontend creo que es el más visual de todos y el que más entenderéis. Es realmente hacer la capa de interacción con el usuario. Cómo la página web interactúa cuando tú pulsas un botón, qué pasa por debajo, cómo llega al backend. Entre estos dos estaría el rol de full stack, que es el que hace tanto el frontend como el backend. Se suele decir que estos roles son un poco una trampa, porque al final a la empresa le sale mejor tener un full stack que un front y un backend. Pero a mí el rol de full stack me gusta mucho, sobre todo por lo que os he dicho, que se entiende mucho mejor las necesidades de un front o de un back. Y si luego te quieres especializar, a la hora de trabajar desde el back, entiendes mejor cómo trabaja uno de front y viceversa. Así que al menos una temporada, aunque sea unos meses, no viene mal estar como full stack. Ya os digo, en mi opinión. Por otro lado, una persona de DevOps o de Site Reliability y posiciones similares se encarga de hacer que el producto final esté desplegado en la nube y en general de desplegar la infraestructura, es decir, las máquinas virtuales, los servidores y un montón de cosas que no sé cómo explicar sin que lo veáis realmente. Si queréis, haré un vídeo profundizando un poco en esto, ya que al final es a lo que más me he dedicado y es lo que más os puedo hablar, pero me cuesta mucho resumirlo en un minuto. Por otro lado, la parte de Data Analyst es una persona que coge la información y hace gráficas para mostrar al cliente para extraer información. El Data Engineer o el Data Scientist se encargan de preparar esos datos y hacer una pipeline que al final pues es un script, una serie de bases de datos que aplican transformaciones a la información para que esa información tenga un valor. Es decir, se encargan de coger el valor de la información y luego los Data Analysts cogen esa información y la dan pues un paquetito así muy bonito para llegar y entregárselo al cliente, que es el que realmente lo va a utilizar. Visto esto, si lo que te interesa es el dinero, que creo que es algo muy importante a tener en cuenta, a lo mejor ya tienes un poco más claro lo que quieres, pero me vas a decir, ¿cómo me formo para esto? ¿Qué puedo hacer si no tengo absolutamente ni idea y estoy acabando la carrera? Bueno, pues el primer consejo que te voy a dar es que busques una empresa que esté buscando contratar a gente para un rol que no tiene por qué ser igual, pero que sea muy parecido al que buscas. Ponte en LinkedIn también que estás buscando trabajo de ese rol, por ejemplo, como descripción de tu perfil de LinkedIn, y sobre todo busca a recruiters para preguntarles, hola, mira, estoy acabando la carrera y me gustaría empezar a trabajar o buscar un puesto,
tenéis algo abierto para esto, porque lo más importante es poder empezar a rodar, empezar a coger experiencia. Además de las prácticas, obviamente hay herramientas que os pueden ser de gran ayuda. Una que me ha servido a mí mucho es Roadmap SH. En esta página podéis explorar distintos roadmaps para los diferentes roles que hay en la ingeniería de software. Por ejemplo, ¿qué tengo que aprender para convertirme en DevOps? Pues como veis, después de aprender un par de lenguajes de programación, saber manejar la terminal, empieza a decir que os especialicéis, por ejemplo, en un proveedor de infraestructura, como puede ser AWS, que aprendáis a utilizar un sistema de configuración, como puede ser Ansible, que es el que utilizo yo, un lenguaje de infraestructura como código o IAC, como podría ser Terraform o CloudFormation, y en general, pues una serie de herramientas que se utilizan en el día a día de un desarrollador DevOps. Todas ellas construyen un ecosistema de aplicaciones que es fundamental que al menos conozcáis uno de cada uno de los bloques que os pone, porque luego pasar de Terraform a CloudFormation es muy sencillo, pero si no conocéis ninguno de los dos, llegaréis a un trabajo y os dirán, tienes que desplegar esto con Terraform, y no sabréis ni por dónde empezar, porque aunque cuando lo conoces es bastante intuitivo pasar de uno a otro, cuando no tienes ni idea de qué son, estás completamente perdido. Lo mejor de todo es que podéis utilizar esta información para planificar vuestro aprendizaje y vuestra vida profesional, ya sea porque estáis empezando desde cero o porque queréis especializaros en un área nueva. Roadmap SH os da una guía muy clara para daros una serie de metas que os podáis ir proponiendo a corto plazo. Así que si estáis pensando en vuestro futuro como ingenieros de software, os invito a probar estas herramientas y que analicéis los roles que más os interesan. Ved qué habilidades necesitáis como desarrollador y trazad vuestro propio roadmap. Déjame en comentarios en qué rol quieres especializarte o del cual estás trabajando y cualquier duda que tengas sobre tu carrera en la tecnología. Y sobre todo, no olvides seguirme para mucho más contenido sobre tecnología.